Hola, buenos días. Yo soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Chone, con la carrera de Pedagogía, Ciencias Experimentales, Físico-Matemático, y voy a dar un tema de la asignatura Electromagnetismo. El tema consiste en tipo de corrientes eléctricas y efectos de corrientes eléctricas, y como sabemos, yo soy Andy Joel Loro Ortiz, autor de la misma. En lo cual vamos a hablar un poquito sobre los tipos de corrientes eléctricas. Para seguir avanzando, eh, déjeme apagar la cámara para que no haya intervención en nada. Eh, Avanzamos con la diapositiva. Primero, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Esto se expresa en coulombs sobre segundo y en el Sistema Internacional de Medidas se expresa como amperio, que es con la letra A. Bueno, ¿cuál es el sentido de esta corriente? El sentido de esta corriente eléctrica, que es retroalimentación, ya que esta corriente eléctrica es la circulación de electrones a través de un material conductor que se mueve siempre del polo, lo que es del polo negativo al polo positivo, o también puede ser viceversa, del polo positivo al polo negativo. Vemos cómo medir la corriente eléctrica, la medición de la corriente eléctrica que fluye por medio de un amperio, o de un miliamperio, según sea el caso a medir. Para medir un amperio se aplica el amperímetro, y para medir lo que es la milésima de amperio se mide en miliamperímetro, que es algo un poquito más diferente. ¿Cómo se produce esta corriente? Esta corriente se produce con un conductor o un material que siempre se va a mover del polo negativo al polo positivo, o puede ser, como ya lo habíamos dicho, en viceversa. Puede ser del polo, aunque sea del polo positivo al polo negativo. Vamos a ver los tipos de corrientes. Hay dos tipos de corriente, como lo vemos en la diapositiva. Corriente continua. Lo que es la corriente continua también es conocida como corriente directa. El flujo de estos electrones se da siempre en una misma dirección. Es decir, que si sale del polo negativo, pasa por estos conductos hasta llegar al polo positivo. La dirección de flujo de corriente directa es siempre la misma. Puede ser negativa o positiva. Lo que es el tipo de corriente alterna, el flujo de electrones varía periódicamente de la dirección. Es decir, que la dirección del flujo de la corriente alterna se invierte periódicamente. Como vemos en la gráfica, la corriente pasa por un conducto y a la misma vez se puede regresar por el mismo. Vamos a hablar también un poquito más concreto sobre dónde se dan estos tipos de electrones, iones.
los tipos de electrones se dan en lo que es los sólidos, en la parte sólidos, y en la parte de los líquidos se ven los iones, y en lo que es los gases se ven ambas partes, tanto electrones como iones. También, ¿qué es la intensidad? Ante todo, ¿qué es la intensidad? La intensidad es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo que se le determina o se le denomina, y esta se le denomina con la letra I de intensidad, y su unidad de medición suele ser en amperio, que ya como había dicho, amperio se representa con la letra A. Todos los conductores eléctricos tienen que soportar cantidad de descarga distinta, es decir, a mayor carga, mayor resistencia debe tener el material. También aquí vamos a hablar sobre otro tipo de corriente. Como vemos, los otros tipos de corriente son sinusoidal. Sinusoidal también es conocida como senoidal. ¿Por qué? Porque es la única y capaz de pasar a través de resistencias, es decir, que pasa a través de resistencias sin deformarse. Esto puede ser como en bobinas, como en condensadores, entre otros. Y su fórmula es esta. También vamos a hablar un poquito sobre otro tipo de corriente que es cuasi estacionaria, en la cual es una corriente alterna de cambios relativamente muy lentos. ¿Por qué se da esto? Estos cambios relativos son más lentos al momento de pasar por un conductor. Y su fórmula es esta, la que vemos aquí. Y vamos a hablar también sobre la alta frecuencia. Lo que es la alta frecuencia, es la forma de dermoterapia profunda, que consiste en el uso de terapéutico o oscilaciones electromagnéticas con frecuencia superior a 500.000 Hz. Bueno, la mínima independencia a la frecuencia resonante es la resonancia de la serie, como lo vemos aquí en el gráfico. Y la máxima independencia de la frecuencia de la resonante es esta. Resonancia paralela. Y su fórmula es esta de aquí. También vamos a hablar sobre la corriente de Foucault, que esta corriente es más conocida como la corriente torbellino, que también se produce cuando el conductor atraviesa un campo magnético. Aquí, cuando los conductores atraviesan los campos magnéticos. Y su fórmula es esta de aquí. También vamos a ver la corriente monofásica y trifásica. Como nos damos cuenta, es aquella que tiene una sola fase, la monofásica, y la trifásica es la que tiene 3 fases y 3 corrientes alternas, que se dan en 380 voltios. Y como nos damos cuenta, la monofásica
Esta es su fórmula, que es la intensidad de amperios por lo que es el potencial en voltios sobre lo que es la tensión en voltios por lo que es el factor de potencia. Y la trifásica también se da en lo que es la intensidad de amperios, que es igual a el potencial en voltios y sobre raíz de las tres fases o corriente por la tensión de líneas en voltios por lo que es el factor del potencial. También vamos a ver los efectos de corriente eléctrica. Como nos damos cuenta, los efectos son caloríficos. Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, este aumenta su temperatura. Este efecto se utilizó en lo que eran estufas, hornillos, entre otros. También vamos a ver otro tipo de efecto químico, donde la corriente eléctrica circula por un conductor iónico, donde dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto es más utilizado en lo que es la electrolisis. También vamos a hablar sobre lo que es el efecto magnético, que es el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor, donde crea un campo magnético similar al que produce un imán. En este efecto es el fundamento de motores eléctricos, dispositivos de televisión, puede ser de radio, amperímetros, voltímetros, entre otros. A continuación voy a explicarles un ejercicio así rápidamente, ya que lo voy a explicar más detalladamente en la pizarra. Bueno, dice, si la intensidad de corriente que circula a través de la sección de un conductor es de 30 miliamperios, sale el signo de pregunta: ¿cuánta carga habrá atravesado en dicha sección durante 2 minutos? ¿Y cuántos electrones habrán circulado? Y como vemos, nos da un dato que es de carga eléctrica y que este dato es un dato que siempre va a estar ahí, es constante, que siempre va a ser el mismo, es decir, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, donde vamos a sacar los datos, que la intensidad es 30 miliamperios y 1 miliamperio amperio es de 0,01 amperio. Esto lo dividimos y nos va a dar 0,03 amperios, que ya en la unidad de medidas nos viene a dar 30 por 10 a la menos 3 amperios. Y el tiempo nos dice 2, vamos a transformar esos 2 minutos en segundos. Hacemos la transformación: 2 minutos por 1 minuto, que es igual a 60 segundos, donde nos da que es 120 segundos.
Una vez que ya hemos sacado los datos, nos vamos a la parte de la fórmula de intensidad, que es igual al trabajo, que es igual a la, disculpe, a la carga sobre el tiempo. Aquí, como vemos aquí, la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Y lo que vamos a hacer es, convertir, convertir la fórmula, porque lo que queremos es sacar la carga, porque eso es lo que nos pide el ejercicio, sacar la carga, donde carga es igual a la intensidad por el tiempo. Y lo que hacemos es reemplazar la intensidad, que nos quedó 30 por 10 a la menos 3, por el tiempo, que era 120 segundos. Y esto nos viene a dar una carga de 3,6 coulombs. También el ejercicio nos pide los números de electrones, que cuántos electrones habrán circulado. Vamos a necesitar la fórmula de números de electrones, donde el número de electrones es igual a la carga sobre la carga de electrones, donde reemplazamos la carga, que era 3,6 coulombs, sobre la unidad de medida. Como ya sabemos que esa es una unidad de medida que nunca se va a mover, siempre va a ser la misma. Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esto nos viene, como sabemos, coulomb con coulomb se va y nos quedan los electrones. El número de electrones es igual a 2,25 por 10 a la 19 electrones. Bueno, ese es el ejercicio explicado ahí, pero ya lo vamos a explicar en la pizarra para que lo puedan entender mejor. A continuación, vamos a realizar el ejercicio en la pizarra. A continuación vamos a realizar el ejercicio planteado en la diapositiva, que nos dice si la intensidad de corriente que circula a través de la sección de un conductor es de 30 miliamperios, ¿cuántas cargas habrá atravesado dicha sección durante 2 minutos? ¿Y cuántos electrones habrán circulado? Como vemos, el ejercicio nos dice que la carga de electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya sabemos que esta carga es constante porque siempre va a ser la misma. También vamos a sacar los datos del ejercicio, donde la intensidad es igual a 30 miliamperios. Antes de continuar, sabemos que la intensidad se da en amperios, y aquí nos tocaría hacer una transformación, que la vamos a hacer más adelante. Y también vamos a sacar lo que es el tiempo, que nos pide, que nos da en 2 minutos, pero sabemos que el tiempo se da en segundos. También aquí tenemos que realizar dicha transformación también. Y la unidad de medida, que ya la tenemos aquí, también la vamos a colocar en los datos para
que nos facilite al momento de realizar nuestro ejercicio. 1,6 por 10 a la menos 19 con. Bueno, vamos a hacer la transformación que sabemos que es por 1 miliamperio. 1 miliamperio equivale a 0,01 amperio, que esto es igual a 0,03, que viene a dar notación científica a 30 por 10 a la menos 3 amperios. Y esto es lo que nosotros vamos a querer para realizar el ejercicio. El minuto también dijimos que lo íbamos a transformar. Ya sabemos que un minuto es igual a 60 segundos, donde hacemos lo que es la multiplicación. 2 por 60, 120, 120 dividido para 1 nos va a dar 120. Minuto con minuto se van y nos queda segundo. Asimismo, pues en la parte de lo que es la intensidad. Y para esto vamos a realizarlo mediante un triángulo, para que al momento de hacer un despeje de fórmula se nos haga más fácil. Y lo vamos a utilizar nuestro triángulo, que dice que la carga sobre intensidad por tiempo. Ya, nuestra fórmula para sacar lo que es la intensidad es sobre intensidad, es igual a la carga sobre el tiempo. Pero aquí nosotros no vamos a querer encontrar lo que es la intensidad, porque ya no la dio. Nosotros queremos encontrar lo que es la carga, donde vamos a despejar la fórmula, como ya le expliqué. Solo lo que hacemos es tapar lo que es la intensidad y no queda la intensidad por el tiempo. Y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para realizar nuestro ejercicio. Como ya tenemos los datos, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos, donde carga es igual a la intensidad, que dijimos que era 30 por 10 a la menos 3 amperios, por el tiempo, que nos lo sacamos, que es 120 segundos. Y lo que hacemos es multiplicar. Vamos a utilizar nuestra calculadora para multiplicar esos datos, que nos viene a dar 3.6 coulombs, porque la carga nos da siempre en coulombs. Ya encontramos los datos del coulomb y nos pide que también encontremos cuántos electrones habrán circulado. Para esto necesitamos utilizar los números de electrón, la fórmula de número de electrón, que es
Casi es lo mismo, solo que la vamos a aplicar en esta parte. La fórmula de números de electrón, que es igual a la carga sobre la carga de electrón, donde vamos a solamente a reemplazar lo que ya hemos encontrado, que nos dice que la carga, como ya sabemos, son 3.6 coulombs, y la carga del electrón, como esa es una notación científica, eso ya viene dado, ya sabemos que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Aquí hacemos lo mismo en la calculadora, nuestra división, que es 3.6 coulombs sobre 1.6 por 10 a la menos 19, que nos da como resultado 2.25 por 10 a la menos por 10 a la 19, y esto nos va a quedar en electrón. ¿Por qué no queda en electrón? Porque coulomb con coulomb se van y no queda electrón. Bueno, eso es todo por hoy.